Buenas tardes. Hola a todos y bienvenidos a nuestra segunda charla con autores. Si recordáis, la idea de este ciclo de charlas es tener conversaciones informales y reuniones con los autores de los libros que estamos editando con la editorial Rama en nuestra colección Ciberseguridad. Hace 15 días tuvimos nuestra primera charla, nuestro primer evento, que por cierto me habéis preguntado muchos y es culpa mía que no esté disponible el vídeo porque como era mi primera experiencia con Twitch, aunque comprobé y volví a comprobar que todo se estaba grabando y que luego iba a poder subir el vídeo y demás, algo hice mal, una plataforma desconfiguró a la otra, el caso es que no lo pude grabar, fue un evento efímero. Creo que hoy lo estoy comprobando según hablo, lo tengo todo bien configurado, pero no prometo nada porque ya con estas cosas una empieza a sentirse vieja. Pero bueno, espero que sí, que quede grabado y que si no nos estáis viendo ahora en directo, nos podáis ver luego en algún momento porque colgar el vídeo si todo se graba bien y todo sale bien. Entonces, como os decía, es nuestra segunda charla, nuestro segundo evento. No estamos yendo en orden con la colección. El otro día, de hecho, empezamos con el último libro que habíamos publicado y ahora volvemos un poco más a los inicios. Y esta tarde vamos a hablar del libro de aspectos jurídicos de la ciberseguridad, que de hecho fue el segundo que publicamos en la colección. Y que ha sido un libro que os ha interesado mucho porque es un tema en el que distintos perfiles yo creo que confluimos, ¿no? Tenemos interés en aprender más sobre aspectos legales de la ciberseguridad y tenemos con nosotros esta tarde a la coordinadora del libro y a dos de los autores, pues para hablar tanto de los temas que se tocan en el libro como nos pasó el otro día, temas de actualidad, porque el hecho de editar una colección en ciberseguridad tiene esa ventaja, que siempre hay temas de actualidad que podemos enganchar con los libros, con lo que se explica en los libros y aprovechar que tenemos aquí a expertos en la materia para poder hablar con ellos y que nos den su opinión. Entonces, como os decía, tenemos con nosotros a la coordinadora del libro, Ofelia Tejerina. Hola, Ofelia. Hola, ¿qué tal estás, Marta? Buenas tardes, muchas gracias por conectarte. Encantada. Y luego tenemos con nosotros a David Maeztu. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Marta. Hola. Buenas tardes. Hola, Ofelia, encantado. Hola. Y tenemos también a Borja Suara. Buenas tardes a todos. Hola, Borja, ¿qué tal? Pues muy bien, por aquí pasando la tarde. Pues gracias por pasarla con nosotros. Como decía al principio, es un libro que ha despertado mucho interés. Vosotros tres sois abogados, la mayor parte de los autores que han colaborado en el libro, porque es una obra colectiva que tiene a Ofelia como coordinadora, pero luego cada capítulo está escrito por un autor distinto, experto en la materia, pues como decía, la mayor parte de los autores sois abogados. Entonces, nos suele pasar en los perfiles más técnicos que trabajamos en ciber, sobre todo cuando empezamos, cuando somos más junior, que la parte de legal la vemos muy lejana, no nos gusta, no la queremos tocar, como mucho lo vemos como una obligación, ¿no? La parte de cumplimiento, de compliance. Y de hecho hasta muchas veces nos fastidia, ¿no? Que nos venga un experto en legal y nos diga, cuidado con esto, cuidado con la regulación, esto no cumple, tienes que cumplir esto, Pero yo creo que luego cuando vamos avanzando en la carrera y cuando vamos trabajando en proyectos distintos y colaborando con equipos diferentes, vemos la importancia que tiene, no solo desde el punto de vista de cumplimiento, sino desde otros muchos puntos de vista. Lo empezamos a enlazar también con la parte ética. Entonces, he visto que en ese sentido muchas personas con perfiles técnicos se han acercado al libro con un poco de escepticismo, pero luego les ha enganchado y han ido profundizando y tirando del hilo. Entonces, no sé si en el caso de los abogados pasa un poco al contrario, porque el perfil del abogado tecnológico todavía no es un perfil habitual, no es un perfil muy conocido. Entonces, no sé si en general a los juristas y a las personas que estudiáis Derecho, la tecnología os da un poco de pereza. No sé si hay un poco ese mismo escepticismo o ese mismo rechazo inicial, ¿no? ¿Qué me podéis contar del abogado tecnológico, de toda esta disciplina de Legal Tech que ha surgido en los últimos años? Bueno, si quieres empiezo yo como coordinadora y luego doy paso a mis compañeros. Antes de entrar en esa materia y en qué es lo que nos ha impulsado, por lo menos mi experiencia de 20 años en estos campos arando y tratando de sacar lo mejor de la tecnología, pero siempre desde la perspectiva legal, sí que estaba mirando a mis compañeros, me estaba acordando de cómo surge el índice de este libro y la idea de hacer una obra colaborativa. Una obra colectiva, perdón. Y bueno,
La verdad es que me la habías propuesto, Marta. Yo, no, como siempre, no tenía tiempo para dedicarme solamente yo en exclusiva a una obra tan ambiciosa y, por supuesto, necesitábamos nutrirnos de la experiencia de muchísimos compañeros. El estar tanto tiempo en este mercado del Legal Tech, pues me ha dado la oportunidad de conocer gente buenísima y como es que ya no eres especialista como abogado en Legal Tech, eres especialista de la especialidad. Porque ya hay especialistas o más centrados en temas de blockchain, más centrados en protección de datos, más centrados en propiedad intelectual. Cada vez, aunque tenemos que saber de todo, obviamente, pero cada vez tenemos compañeros que están más enfocados hacia una materia. Entonces, eso me dio la idea de hacer la obra colectiva. Y es curioso porque estábamos en un avión volando, David Maeztu y yo, de camino a Argentina, a Buenos Aires, y ya en la ida empecé a elaborar ese índice y no sé si fue en el avión de ida o en el avión de vuelta que le dije, oye, que te voy a liar aquí para una cosa que estoy pensando, con tantas horas de camino y como no teníamos wifi ni nada, pues yo me aburría como una mona por muchas películas que hubiera. Al final pagué por el wifi porque soy así de friki. Y le dije a David, que sepas que ya que estás por aquí pululando te voy a dar un capítulo. Y a partir de ahí pues ya también fui un poco haciendo la lista de los compañeros con los que quería contar, entre los que por supuesto iba a estar Borja. Porque, Borja tiene que estar sí o sí en los trabajos que vamos haciendo en el mundo Legal Tech, porque es otro de los pioneros, de los que han estado ahí desde los principios de los principios, mucho antes que yo, hay que decirlo. Pero también, estamos aquí entre doctores y eso ayuda mucho a que luego el libro también adquiera mucho nivel. Y en la perspectiva del abogado Legal Tech, pues es que debería ser ya una perspectiva generalista, es lo que nos estamos encontrando. ¿Da pereza la tecnología a los abogados? En mi opinión, al menos en mi experiencia, sí. Yo desde el minuto 1 decía, ostras, un ordenador, madre qué pereza. Mi hermano es informático y me parecía un infierno toda esa materia. Hasta que encuentras el acomodo de la tecnología en tu especialidad. Entonces es cuando empieza a interesarte. No tienes que saber programar ni ceros y unos, tienes que saber cómo se programa, tienes que saber qué es lo que hacen los informáticos y qué le puedes exigir a un científico de datos. Entonces, en el momento en que tú encuentras el acomodo de tu materia en ese mundo, es cuando empiezas a disfrutarlo. Ahora, si quieres abarcarlo todo y quieres ser ingeniero y abogado, pues ojalá, ¿no? Bienvenido el que lo consigue, eso ya es la caña. Pero creo que no es absolutamente necesario. Hay que tener siempre la mente abierta y estar dispuesto a aprender de la gente que está del lado técnico. Eso es lo principal, ser humildes y estar dispuestos a aprender de ellos. Y eso es genial. Bueno, pues si vamos por orden... a ver, yo, como dice Ofelia, el único mérito que tengo son los años y entonces mi primera aproximación a la tecnología no es el BIFAZ, pero es el BASIC y yo en el año 84 pues hice un curso de programación en BASIC. ¿Por qué? Pues porque me interesó y además como yo vengo de la filosofía, pues la programación me parecía muy a lógica aristotélica, ¿no? El if, go to y el if, then y todas estas cosas. Y me sirvió para conocer los fundamentos, pero luego rápidamente, como dice Ofelia, tú lo que intentas es entender cómo funcionan las distintas tecnologías que van apareciendo, pero sobre todo para qué sirve. Y yo eso es lo que me quedo. Llevo pues 20 años hablando más con informáticos y telecos y entonces lo que hago es de intérprete, porque una vez que me han explicado para qué sirve y cómo trabajan, pues yo lo tengo que traducir a cuestiones jurídicas, ¿no? Que pueden plantearse y problemas jurídicos, etcétera. Y luego, además, a mí que me gusta la divulgación, pues todo eso traducirlo, quitando la jerga técnica y la jerga jurídica a los usuarios. Porque al final estamos hablando de derechos fundamentales de todos los ciudadanos que todos los ciudadanos deberían entender, ¿no? Y no, pues, atacarles con una jerga excesivamente técnica o jurídica o técnica jurídica, ¿no? Pero, con lo cual, yo creo que el perfil del abogado digital, como seguimos llamándonos, porque para abreviar, pues dice, ¿tú qué eres? ¿No? Abogado experto en derecho digital. Bien, luego digo, sí, el derecho digital no existe. Si realmente no existe, es el derecho del siglo XXI que pues tiene la tecnología del siglo XXI, ¿no? Que es como digo, y la administración electrónica, pues la administración electrónica no existe, igual que no decíamos administración mecanográfica a la del siglo XX, ¿no? Lo que pasa que nos da por... Todavía en el plan este de España 2050 sale 303 veces la palabra digital. Y yo digo, pues yo lo que aspiro es que en el 2050 no hablemos de lo digital, porque es que llevamos 50 años digitalizándonos. A ver si algún día llegamos y dejamos y se va cayendo todo lo digital.
Y hablamos de la administración, el comercio, las cosas, porque ya estás, es el mejor síntoma, ¿no? De que ya está sumido el entorno digital y ya estamos inmersos en el entorno digital, no estar diciendo digital todo el rato, ¿no? Y para mí el derecho pasa lo mismo. O sea, el derecho digital es el derecho. Y es el derecho del siglo XXI. Y el abogado digital es el abogado del siglo XXI. Y el abogado que no se preocupe por las tecnologías del siglo XXI, pues que simplemente, pues es que desaparecerá. Porque o sabe cómo funciona la inteligencia artificial, los algoritmos, cómo va a repercutir en nuestro ejercicio profesional, en la administración de justicia, en una serie de cosas, o se morirá de hambre. Con lo cual yo creo que tanto el lado tecnológico como el jurídico, pues nos tenemos que preocupar mutuamente, ¿no?, de entender la otra parte. Yo también hay algunos compañeros que encima son frikis y les encanta picar código, ¿no? Y pues yo no llego a tanto. Yo me quedé en Basic y supe hacer un bucle, pero ya me sacas de ahí y nada. Pero ole por ellos, pues pueden hacer una visión mucho más completa. Y si encima hay informáticos que se preocupan por los aspectos jurídicos, pues aunque sea porque han tenido algún susto con la Agencia de Protección de Datos o de tal, pues también pues verán que es lo normal y encontrarán además pues compañeros, ¿no?, que sean abogados preocupados por la tecnología y se entenderán a poco que cada uno le cuente de pues lo que el otro tiene que saber. Tampoco hace falta contarlo todo. O sea, yo creo que hay que contar a la gente lo que necesita saber. Y no, yo cuando doy un curso, por ejemplo, a científicos de datos, de no solo el Reglamento General de Protección de Datos, sino de conceptos jurídicos, yo lo que les digo es, yo no trato de que seáis especialistas, que me quitéis el trabajo a mí. Yo lo que intento es que sepáis lo que tenéis, lo mínimo que tenéis que saber para que no os metan en la cárcel ni os pongan una multa muy gorda a la Agencia de Protección de Datos, ¿no? Y yo creo que eso ya antes nos miraban como bichos raros, a los que decíamos que éramos abogados digitales y tal, y ahora pues es que ya te da hasta vergüenza decirlo de abogado digital. Y pues yo soy abogado y se acabó, ¿no? Es que precisamente ayer tuve un juicio muy digital y venía reflexionando precisamente todo lo contrario de lo que estamos hablando. El juicio básicamente versaba sobre si en un enlace se puede poner la información de usuario y contraseña de un servidor. Es decir, el prompt que te sale cuando entras a una intranet te va a pedir usuario y contraseña. Si eso se podía hacer a través de un enlace en el que tú clicabas y automáticamente te metía la información de usuario y contraseña, o tenías que escribirlo a mano, ¿vale? Pues el único que sabía que aquello se podía hacer de manera directa a través de un enlace era yo. Y luego ya, lo que es fascinante es que la gente no entiende que lo que pone en un enlace, o sea, la información que tú ves en pantalla donde tú puedes clicar, no representa lo que realmente el enlace te está mandando y que eso se puede cambiar. Entonces, yo decía, la impresión que saqué fue, genero más desconfianza demostrando en un juicio que sé de estas cosas que haciéndome tan tonto como todos los que están aquí, porque el juez se siente en su salsa, ¿vale? O sea, os lo digo de verdad, me sentí totalmente fuera de lugar como diciendo, creo que soy gilipollas, creo que tengo que venir aquí, pues, joder, pues no sabía, qué pena. Porque cuando tú viene el perito y te está contando una película y dice, no, eso no se puede, y tú dices, vamos, tío, o sea, joder, vale, yo no sé programar, pero de notación HTML, para poner un href y saber cómo funciona usuario, contraseña, la arroba, el lugar al que entras, esto lo sé. Y sé que si yo pongo pulsa aquí, no sabes dónde te estoy mandando, pero te lo puedo poner que tú veas pulsa aquí y mandarte a la luna. O sea, no. Pues claro, tú ves allí al juez que dice, pues es raro eso, pues que si yo pulso en un sitio, es para ir al sitio donde quiero ir. Claro, sí, señor, no hay ninguna duda. El fiscal dice, por supuesto, ¿qué es esto de que no? No, hombre, lo que pone en pantalla es lo que es. ¿Cuándo nos engañó Internet? Vamos a ver, empecemos por el principio. ¿Cuándo nos engañó Internet? Entonces, claro, tú dices, ¿tiene sentido que yo siga aprendiendo estas cosas? ¿Y no es mejor integrarme con los demás y no parecer que sé? Porque genera desconfianza hacia ti, porque luego te miran raro como diciendo, nos está envolviendo en una cosa, haciendo que sabe que nos quiere engañar, porque la predisposición del juzgado es que el abogado le quiere engañar, ¿vale? Es decir, pero las dos partes, o sea, el juez asume que los dos abogados están engañando. Entonces, cuando yo explico una cosa que sé que es verdad, porque sé que es verdad, y hay un abogado contrario que sé que está diciendo una cosa que no es que esté mintiendo, es que no tiene ni puta idea, hablando mal y perdón por las horas, no tiene ni puñetera idea,
y el perito de la parte le está diciendo lo que quiere oír el abogado y se me llevan los demonios porque ¿cómo puede ser que el juez esté pensando que los dos le estamos engañando? Y reflexionaba ayer en el viaje, porque bueno, vine de Toledo, son 4 horas y pico de coche, y de verdad pensaba, digo, es que creo que estoy haciendo el tonto. Y uno de los tweets que iba a poner, pero que lo borré, porque estamos hablando antes de que ahora borro más tweets que los que pongo, o sea, lo escribo y luego lo borro, era precisamente eso, digo, creo que estoy haciendo el tonto demostrando que tengo unos conocimientos técnicos porque no estoy ayudando a la resolución del problema. Y creo que lejos de reducirse esa brecha, que con gente de más edad que nosotros, y aquí, bueno, aunque Ofelia nos miente y nos diga que hace 20 años es imposible que alguien de 30 y pocos hace 20 años estuviese trabajando en estos temas, es una cosa totalmente imposible, o sea, eso de que lleva 20 años, que se lo cuente a otros. Aunque sí que la gente más mayor se en estas circunstancias, luego con la gente joven te encuentras también con mucha gente que es lo mismo, hay un conocimiento muy superficial. Entonces, ¿es necesario tener conocimiento? Sí. ¿Por qué te acercas a esto? Pues por decisiones puramente, pues como decía Ofelia, encuentras tu camino en la vida y ya está, no le das más vueltas, ni esto es un plan. La gente, a los de nuestra edad al menos, te miran como qué inteligente has elegido. Yo no he elegido nada, yo he llegado aquí porque he hecho lo que me da la gana, punto, esa es la premisa. Pero luego ves chavales que salen del máster de acceso y no saben nada, cero, nada. O sea, les interesa ¿qué? Sí, manejar la pantalla del móvil, pero no saben nada del funcionamiento de nada y están igual que los mayores, igual. Entonces, somos de letras y la informática es de ciencias. Y esa mentalidad que teníamos en los 80 en el colegio, en gran medida yo creo que sirve y que sigue y nos distancia. Igual que a mucha gente de ciencias te dice que las cosas de letras, ¿no? O sea, esa dicotomía sigue existiendo. Y luego hay una cosa que yo siempre digo, a los informáticos el derecho, aunque no lo sepan, les apasiona, porque se meten en unas discusiones. O sea, yo discutir con informáticos de temas de propiedad intelectual y temas de licencias y temas... ahora igual ya no tanto, porque yo ya digo, ya me hago mayor y ya me alejo de los focos de las discusiones, pero yo recuerdo hace 15, 16, 17 años, o sea, discutir, y los informáticos, no, porque la ley debería decir, pues es que no, olvídate, no, ya he leído la ley, no solo hay que leer la ley, hay que hacer... Entonces, es más la proximidad, yo creo, de los informáticos hacia el derecho que la gente del derecho hacia los informáticos. Esa es un poco mi opinión sobre esta relación peculiar. Yo quería... Lo que pasa es que muchas veces no lo saben. Sí, de hecho quería comentar, justo precisamente siguiendo el hilo que ha marcado David, una cosilla. Justo estamos aquí con la presentación del libro, que aquí está el libro, Aspectos Jurídicos de la Ciberseguridad. Cuando empezamos a gestarlo, Marta, tú me dijiste que tenía que ser un lenguaje que se entendiera. Mi hermano dice que los abogados, que es informático, dice que los abogados hablamos en castellano antiguo, o sea, imagínate. Y claro, yo digo que ellos hablan raro y nos costaba entendernos, sobre todo porque nosotros hay términos que jurídicamente tienen una connotación que en un lenguaje coloquial no la tiene. Entonces eso nos ha costado a todos los que nos hemos dedicado al mundo legal tech a entenderos, nos ha costado mucho entenderos, nos hemos acostumbrado y vosotros entendernos a nosotros. De hecho, el forense informático, lo que nosotros llamamos hacker, porque el hacker es bueno, el malo es el ciberdelincuente, esto hay que insistir y requete insistir. Entonces, el forense informático, el hacker, cuando nos echa una mano y hace una pericia al forense, nosotros tenemos que explicárselo al juez, pero tenemos que entenderle. Y ellos tienen que saber explicarlo también al juez. Ese es un trabajo que también, como decía antes Borja, hacemos como intérpretes. Entonces, anécdotas en los juzgados, yo creo que tendríamos que hacer algún día un libro, porque yo según estaba oyendo a David, me estaba acordando de aquella juez que me dijo en su momento, yo le estaba explicando que unas capturas de pantalla enseñadas de una conversación de WhatsApp, capturas de pantalla, y las correspondientes fotocopias en folio al lado, no podían dar fe de nada, que eso podía estar perfectamente manipulado, como además demostraba el historial que teníamos en las manos, que se veían palabras cambiadas que no coincidían con las fotocopias, eran unas cosas demenciales. Y yo intentando explicárselo a su señoría y al letrado de la Administración de Justicia, que el letrado de la Administración de Justicia es como el notario, es el que da fe de las pruebas que estaban presentando, estaba valorando lo que había en ese móvil, que estaba haciendo no scroll, estaba pasando las capturas así. Y yo a cuadros, y yo, mire, señoría, es que esto no sé qué, no sé cuántos. ¿Usted se cree que yo no sé usar WhatsApp? Y ahí ese ejercicio de paciencia que estaba diciendo antes David, con lo de no pongo el tuit, lo borro, pues al final te acostumbras a hacer ejercicios de paciencia, que también te encuentras con el tema tecnología en los juzgados, tenemos anécdotas a patadas. Y esto lo enlazamos con el contenido del libro, que va dirigido a estudiantes que quieren, pero no solo, o sea, va a un público muy amplio porque hemos intentado mantener un lenguaje muy asequible. Esa era la idea cuando creamos este libro.
¿Por qué? Porque entendemos que en la educación de los ingenieros y de los abogados es donde hay que poner el foco de este mundo ahora, porque están muy perdidos. El otro día yo estaba haciendo una entrevista para uno de los másteres que dirijo y le estaba preguntando a un alumno que había solicitado la opción de ser inscrito en el máster y le preguntaba por qué quería LegalTech y decía que no lo tenía claro, que en realidad había hablado con compañeros que ya estaban en el mercado laboral, abogados. Este chico estaba a hacer el máster de acceso y quería pues una especialidad junto a hacer un doble máster. Ya que LegalTech, que había hablado con compañeros en el mercado laboral y que eran mejor otras especialidades, que eso era como raro, ¿no? Que no iba a encontrar trabajo de eso. Yo empecé a cortocircuitar. Lo acaba de decir Borja, o sea, yo lo que le dije, digo, bueno, yo entiendo tu elección y la respeto, digo, pero te aconsejo que te vayas metiendo un poquito poco en este mundillo, porque el día de mañana el abogado que no entiende lo que significan unas evidencias electrónicas, que no entiende qué responsabilidad tiene un proveedor de servicios, que no sabe cuál va a ser la responsabilidad de una inteligencia artificial, que no distingue un robot de un bot de un sistema automatizado o inteligencia artificial, no tiene ni idea de cuáles son las diferencias. Es que va a estar más perdido que un pato en un garaje. Es que es absurdo que los abogados no tengan ya de forma transversal este conocimiento, porque todas las asignaturas de derecho tienen ya una perspectiva, perdona Borja, digital, pero la tienen. Y en ingeniería, un ingeniero que no entienda que su tecnología es maravillosa, que lo que va a crear como desarrollador, como lo que sea, es increíble y que todo lo puede, porque la tecnología todo lo puede, no se destruye, se transforma, nos va a facilitar la vida en todo, y llegas al empresario y te dice, ya, y si falla, ¿cuánto me va a costar? Y quiero un ciberseguro. Y todo esto, ellos no tienen que saber de leyes, tienen que saber que existe para preguntarle al experto. Pero si van locos y emocionados con lo que acaban de crear, van a meter la pata hasta la cocina. Y esto en congresos de hackers yo me lo paso pipa, cuando jovenzuelos se me acercan a preguntarme, oye, perdona, pero ¿y esto de si yo me encuentro una vulnerabilidad que informa al empresario que puede recibir un ataque a través de aquí, ¿estoy cometiendo un delito? O ya luego el que te pregunta, ¿y tú te sabes todas las leyes? Es muy gracioso. Tenemos anécdotas en el mundo de la formación muy cachonda. Y luego, lo que te digo, o sea, aprendemos de todo tipo de gente, del nivel de usuario de cada uno, pues también depende de la humildad, de la humildad que tengas a la hora de acercarte a este mundillo y aprender. Por lo tanto, creo que con este trabajo que hemos marcado una línea muy importante para acercar estos dos mundos. Y va a ser un libro de referencia, espero, en los dos mundos, ¿no? En el más técnico y en el más jurídico, para ver si acabamos de entender que vamos a tener que convivir, si es que no nos queda otra. Era la idea. Bueno, yo sí que te digo que yo por lo menos siempre la aproximación a transformar a la tecnología al mundo jurídico parte de entender la tecnología. Es decir, yo empecé a interesarme por esto del Bitcoin y blockchain, por ejemplo, que es la parte que yo he tratado en el libro, alrededor del año 2011. O sea, pero por tiempo, por tal, y hasta que no fui capaz de entender qué es lo que sucedía, no voy a abalanzarme a explicar cosas que tengan que ver con el derecho. Es decir, nosotros, o al menos porque nos gusta, nos apasiona la tecnología, sí intentamos entender con las capacidades que tengamos y llegaremos a conclusiones o no, pero sí el esfuerzo tiene que estar ahí. Es decir, yo no puedo hablar de una cosa si no sé lo que es una base de datos. No puedo decir que es distribuida o no distribuida, pero tengo que empezar por el principio. Oiga, esto es una base de datos. Entonces, una base de datos se escribe en registros. Oiga, resulta que podemos coordinar diferentes bases de datos para que el contenido sea uniforme, ¿vale? La estamos distribuyendo, la estamos haciendo, ¿vale? Pues, pero yo tengo que empezar de la base. Y ese esfuerzo, siempre, como digo, lo tenemos que hacer. Lo que discrepo, como decías, en que esto sirva para algo a día de hoy, o sea, y que vaya a servir para algo en el futuro. Porque al final, por ejemplo, en la abogacía de asesoría a empresa, por ejemplo, pues es diferente, pero en la abogacía de ir al juzgado... O sea, yo me acuerdo, decía Ofelia, yo presenté el código fuente de un correo electrónico, de varios, y entonces me requirieron para que subsanase porque aquellos caracteres alfanuméricos eran ininteligibles. No se entendía. Entonces, claro, o sea, yo no le aporto una impresión del correo electrónico que no sirve para nada. Yo, imprimir un correo electrónico en un PDF, o ya en un folio o en un PDF, me da igual, no sirve para nada. Lo que se quejaba la letra de la Administración de Justicia, como decía Ofelia, es que yo hubiese aportado el código fuente porque dice, esto se ha tenido que equivocar usted porque esto no puede ser una prueba de nada. Y digo, no, precisamente, esto es la prueba. Claro, entonces, ya llega un punto que digo, ¿para qué me voy a estar pegando toda la vida con lo mismo? Porque yo he sido muy tiquismiquis en esto de la prueba digital, mis compañeros lo saben. Entonces, siempre me he esforzado mucho por hacerlo bien, o como yo creía que era hacerlo bien, pero al final llega un punto en el que sientes que te estás pegando contra una pared continuamente. O sea, lo del WhatsApp es una cosa que es alucinante, ¿no? Entonces, hay que entender la tecnología, te va a dar una ventaja en ciertos asuntos, porque sí, o sea,
el saber hacerlo te permite en un momento dado pues impugnar pruebas y que la otra parte se quede sin pruebas y entonces pues ganas sin tener que hacer nada. Pero también es verdad, te digo, que a veces es un poco frustrante por eso. Pues te da igual hacerlo bien cuando todo el mundo conspira en que da igual hacerlo mal. Entonces hay un incentivo un poco perverso ahí, pero bueno, seguimos intentando disfrutar. Yo de lo que dice David, por ejemplo, yo estoy siguiendo también desde el comienzo, pues todo el mundo cripto, ¿no? Empezaron con Bitcoin, luego la tecnología distribuida, blockchain, ahora los criptoactivos, los NFTs, y la verdad que no acabo nunca, va más rápido y yo detrás con la lengua afuera. La mejor demostración de que no lo acabamos de entender bien es que si lo hubiéramos entendido al principio, ahora no estaríamos aquí porque seríamos ricos con haber sido de los primeros que invertimos, pero yo tuve la tentación de comprarme al comienzo un Bitcoin, pero por eso de decir tengo un Bitcoin, ¿no? Y ahora ya digo, joder, lo que hubiera valido ahora un Bitcoin. Pero yo te diré que estuve a un clic de comprar en el año 2012 2.000 euros en Bitcoin a 6 euros el Bitcoin, ¿vale? Estuve a un clic de hacerlo. Pero cuando lo cuento dices, bueno, ahora no sería rico, porque cuando pasó de 6 a 12 lo hubiese vendido y me hubiese ido a cenar con mi mujer más feliz. Digo, cariño, he doblado el dinero. Entonces... Antes de que baje. O sea... Pero, insisto, no confundas el precio, o sea, me sigue gustando, pero como no sé invertir, no me da ningún tipo de problema el no ganar dinero invirtiendo en eso, o decir, no, si hubiese sabido, es que la potencialidad de la tecnología da igual, el Bitcoin valga 1 euro o valga 50.000. Bueno, sí, a mí, de hecho, lo que más me interesó era la filosofía que estaba detrás de la tecnología distribuida. Eso es porque además desde el punto de vista político, jurídico, o sea, hay más que también lo de... Porque como a ti y a mí, pues no nos llama esto de hacernos ricos, sino nos movemos por otros valores. Pero a mí, por ejemplo, en una cosa que ha comentado Ofelia, que también insisto mucho, y no sé si por eso me invitan también a congresos de hackers, es que digo, mira, los abogados somos muy parecidos a los hackers. Porque el hacker se ocupa de la seguridad tecnológica, nosotros de la seguridad jurídica. El hacker se ocupa de buscar vulnerabilidades en los sistemas informáticos y nosotros de buscar vulnerabilidades en el sistema jurídico. Ahora, un hacker o un abogado puede utilizar sus conocimientos para el bien o para el mal, ¿no? Igual que hay hackers que ayudan a las empresas y cuando encuentran vulnerabilidades, pues para cerrarlas o... tener una seguridad, pues también pues abogados intentamos ayudar a nuestros clientes para lo mismo, etcétera. Pero también hay abogados que buscan las vulnerabilidades del sistema para montar tramas de lavado de dinero del narcotráfico. O sea que yo creo que tenemos que ir un poco más allá de que la seguridad tecnológica por sí misma no llega donde puede llegar la seguridad jurídica, porque en el fondo la seguridad jurídica tiene una cosa buena y una cosa mala. La cosa mala es que no porque exista una ley se dejan de producir las infracciones y los delitos, porque existe el Código Penal desde Hammurabi y, sin embargo, pues delitos se siguen cometiendo todos los días. Pero lo bueno que tiene es que sí dice a quién hay que meter en la cárcel como pase algo, ¿no? Y entonces esa seguridad, que la tecnológica no puede asegurar una seguridad del 100% nunca, pero la seguridad jurídica dice, oye, y en el caso de que ocurra algo, ¿quién es el responsable, no? ¿Y qué es nuestra pregunta? Porque, por ejemplo, cuando hablamos también, que está muy de moda, de los aspectos éticos y de la inteligencia artificial y tal, y dice, eso está muy bien y a mí la ética me encanta como al que más, ¿no? Lo que pasa es que hablan de ética como quien habla de fútbol, todo el mundo sabe de ética. Y digo, pero a mí tú dime a quién hay que meter en la cárcel o a quién hay que cargarle la responsabilidad de que algo no ha funcionado. Que eso es lo que... Porque luego los remordimientos éticos... O cómo impides que alguien programe una inteligencia artificial y la libere y se ponga a funcionar por su cuenta. Claro, pues eso. Y es una cosa que me fascina. O sea, decir, no, en Europa no se va a poder desarrollar inteligencia artificial de forma no ética. Eso pues lo dirá usted. Porque lo digo yo, sí. Claro, es que al final la ética es, primero, hablar en singular. Por eso yo siempre digo, no, vamos al derecho. Porque, no, esta es una inteligencia artificial ética y confiable. Porque lo dices tú y porque tú lo vales, pero nada más, porque, es decir,
¿qué es una ética? Desde los presocráticos hasta aquí, pues ha habido muchas escuelas éticas. Y entonces cuando me dicen, no, una inteligencia artificial ética, le digo, pero es nihilista o más bien de la escuela cínica o de... Porque escuelas éticas ha habido muchas. Y entonces, con decir que es algo ético, pues además, yo digo, si la ética se ocupa del bien y del mal, también puede ser ético malo. No, porque no pero es como, por ejemplo, cuando se ponen eso que dices, el acento en los sesgos. Es decir, sí. Al final hay ciertos sesgos que son necesarios para corregir otros. Entonces, claro. ¿Qué es esto de que no tenga sesgos? Pero, por ejemplo, incluso en el acto de administrar justicia, dice, si fuera simplemente aplicar la norma, que es muy fácil para un algoritmo porque es muy parecido, ¿no? Dice, lo que se aplicaría es el aforismo de sumum jus summa iniuria, porque es la aplicación de la ley general sin adaptarla al caso concreto. Y, sin embargo, lo que persigue justamente el juicio de equidad es adaptar una ley que es general a las circunstancias de un caso concreto. Y entonces, hay sesgos hasta positivos, porque el sesgo misericordia o el sesgo equidad, pues no están en una norma general, que eso se puede programar y automatizar, ¿no? Entonces, a mí dicen, es imposible, porque dicen, no, que no se produzca discriminación. Digo, oiga, todos los días se producen discriminaciones en los bancos para ver a quién le dan un crédito y a quién no. En las aseguradoras para ver a quién le dan una póliza y cuánto le cobran. Lo que no tiene que ser es una discriminación injusta. ¿No? Y no, esto es por ser negro. No, pues eso no puede ser. Pero que hacen análisis de solvencia, de riesgo crediticio, de etcétera. Y entonces lo que hay que intentar es que las decisiones que siempre se basan en distinciones, pues que sean justas y que no sean decisiones automatizadas que luego ya nadie sabe cómo funcionan, ¿no? Pero tampoco hay que llegar al otro extremo y decir, no, usted me tiene que explicar exactamente cómo funciona su algoritmo, porque es que ya ni ellos mismos lo saben. Saben cómo le programaron al principio, pero como el aprendizaje profundo y tal, pues ya, la verdad que no sabemos cómo tomar las decisiones. Podemos saber los fundamentos que tenía al principio y vamos hacia un mundo donde yo creo que si nos movemos solo en la parte ética, lo que vamos abandonando es lo mejor que tiene el derecho, que es la seguridad jurídica. Y el mundo de la ética, pues es muy de relativismo ético, de que cada uno, hasta la mafia, tiene una ética, ¿no? La omertá. O sea que no, a mí no me da mucha tranquilidad cada vez que alguien se quiere apartar del derecho, dice, no, esto no lo reguléis, esto ya nosotros nos autorregulamos con un código ético y tal. Y yo digo, pues mira, las dos cosas. La ética, por eso me hace mucha gracia cuando hay unos ciberdelincuentes que cometen delitos y encima tienen el papo de llamarse hacker éticos. Digo, ético porque tú lo digas, porque acabas de cometer 3 o 4 delitos seguidos. Y entonces no hay pero quiero decir, revelar la información de personas que comparten pornografía infantil, o sea, doxear a usuarios de pornografía infantil o de grupos terroristas, o revelar información de un banco o de clientes de un banco o de otra cosa, no es lo mismo, aunque la acción sea la misma. Entonces, tú puedes estar persiguiendo o cazando pederastas y tienes una conducta ética. Aunque desde el punto de vista de la norma... Yo me refiero, David, cuando hackearon Ashley Madison. Ashley Madison, diciendo que no, que es que estaban, después de intentar extorsionar a Ashley Madison, como no les pagaron dinero... Pero sí que las acciones, como tú bien dices, precisamente, las acciones son las acciones. Y la valoración posterior es algo que es el humano el que tiene que valorarlo. Tú puedes hacer la misma acción y tener una connotación completamente diferente en función de las motivaciones. Por eso el juicio, como tú bien decías, que una inteligencia artificial se ponga a analizar un juicio y analizar la voluntad de la parte a la hora de realizar una conducta y la afectación que esto tiene el delito, la evaluación del dolo o los ámbitos subjetivos del aspecto volitivo de la acción, claro, eso no lo puede hacer una inteligencia artificial ni creo que pueda, ¿no? Es la importancia de lo que tenemos que aportar, ¿no? Desde el punto de vista, como decías, o sea, estoy totalmente de acuerdo, pero el hacker ético, que considerado como el hacker que se toma la justicia por su mano porque cree que es súper loable lo que hace, ojo, es que eso tampoco se puede permitir. Porque hasta un punto en el que, bueno, a mí me parece razonable lo que está haciendo, pero ¿lo es en ese caso concreto? ¿No lo es? Es que es muy evidente. Lo que es muy evidente para el humano no lo es para la ley. Entonces, el hacker ético que se toma la justicia por su mano para mí no es un hacker ético. Para mí puede llegar a ser un delincuente, todo depende de lo que haga. Claro, pero no es lo mismo. Ese buenismo es peligroso. Revelar donde hay un servidor con unos usuarios que comparten pornografía infantil
Es decir, ¿eso es tomarse la justicia por su mano o es ayudar al descubrimiento de un delito? Yo siempre me pongo en el caso de, ¿estás revelando realmente eso, que sería perfecto, o hay algo más detrás y lo que estás revelando es algo que no era, has creado pruebas falsas para... Yo soy esa gente, yo no lo conozco, no sé lo que está también, ¿cómo haciendo. lo revelas? Porque Claro, sí, no es sí, lo no, mismo por ir a la eso. Guardia Civil o a la policía con esa información que colgarlo en un blog o en una red social Claro, y que la vea todo el mundo y arruinar o la las reputación de agencias- alguien o que a lo las mejor está ahí agencias en medio. Las agencias de inteligencia que se dedican a reventar sistemas de cifrado para poder acceder a teléfonos y luego lo venden a los gobiernos. Aunque sean gobiernos democráticos o al FBI o a la Policía Nacional. ¿Esos son hackers éticos? ¿No son hackers éticos? Normalmente tiene que haber una orden, hombre, a ver, esto no nos enteramos. Cuando hay una orden, si estás hablando de San Bernardino, yo ahí lo veo bien. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, cuando pasó lo de Apple, hay una orden judicial y hay un caso detrás y hay unas pruebas. Sí, pero lo de aquello se resolvió yendo a Israel, hablando con una empresa y una empresa hizo que y dijo, y dijo el FBI, el procedimiento judicial ya me da igual. Bueno, es que los americanos también son... ¿Por qué? Claro, ¿por qué? Quiero decir que aquí hay conflictos y en los conflictos tenemos que mediar y esa es parte de nuestro trabajo. Las tecnologías nos ponen ante nuevos conflictos y eso es lo interesante. Al final, creo que a todos lo que nos gusta es el conflicto, no por provocarlo o no por vivir de ello, sino porque ¿dónde está el interés de las opiniones contrarias? Yo al menos disfruto en eso. O sea, siempre se habla del tema de PGP, ¿no? El cifrado. En Estados Unidos podías cifrar con una clave de cifrado de una determinada longitud, pero no podías exportar esa clave de cifrado afuera de Estados Unidos, con una longitud superior. Entonces hubo un conflicto con los matemáticos, lo ponían en el libro, lo podíamos publicar y tenía que ver con si el FBI era capaz de descifrar lo que estaba cifrado así o no. Pues eso es legítimo, eso es justo, eso no es justo, eso es ético, eso no es ético. Porque todo lo que dice la ley es ético, se puede ir contra la ley. Pues yo creo que esos son los debates, como bien dice Borja, desde Grecia, desde que se empezó a pensar sobre esto, imagino que están ahí y son los que hacen que esto, al menos para mí, siga teniendo sentido, ¿no? El estudiar esto, a mí me gusta estudiar y enfocar el conflicto me apasiona y la tecnología nos está planteando unos conflictos y nos va a plantear, que es un poco lo que a los que estamos aquí creo que nos motiva a estar aquí, si no estaríamos pues con otra cosa, el derecho romano o cosas así. Tenemos respuesta a lo que te planteabas al principio, era porque un abogado se mete en estos berenjenales porque te ves como tonto pegándote de cabezazos contra un muro, que a mí me ha pasado, a Borja le ha pasado, a todos nos ha pasado en un momento dado. Pero hay algo que yo creo que, por lo menos los tres que estás escuchando, Marta, tenemos en común y es que nos apasionan estos temas. Yo soy muy consciente y sí, David, es así. O sea, yo en 2001 estudié mi máster de Derecho Informático, que se llamaba así, y a partir de ahí empezó esa pasión que está demostrando David porque me gusta, porque quiero investigar, porque me planteo esos retos y cuál será el resultado y qué habrá que resolver y cuál será el mejor camino. Siempre de una perspectiva de los buenos, porque nosotros somos los buenos siempre. Aunque seamos abogados y tengamos mala fama, somos los buenos, las cosas como son. Pero es verdad que para ser un abogado legaltech tienes que tener pasión y ganas, porque es un tema en el que vas a tener que estudiar toda la vida. Y o te gusta o no vas a poder seguir el ritmo de la tecnología ni harto, vamos. Pero por eso también está apasionado. Yo les digo siempre a mis alumnos, siempre les digo, si estáis aquí os tiene que gustar estudiar porque vais a estar estudiando ya toda la vida. Si no os gusta estudiar y no os gusta aprender, olvidaros y dedicaros a otra cosa que no cambie, porque esto es continuo. Y es verdad que vosotros tenéis siempre también esa actitud, ¿no? De seguir aprendiendo, de seguir estudiando, de seguir escuchando opiniones distintas, de seguir mezclando campos diferentes, que a lo mejor en otras ramas del derecho las cosas son más estables y han cambiado menos con el tiempo y una vez que has aprendido, pues bueno, puedes ir ganando experiencia, pero no te obliga a estar constantemente actualizándote, no surgen cosas nuevas todos los días, que en la rama en la que vosotros estáis es que es así y es inevitable. Y en el momento en que te desconectas, te quedas oxidado y te quedas en la edad de piedra. No, y además porque es lo bonito, porque yo, insisto, además doy fe de que Ofelia empezó en el 2001 porque la conocí entonces. Era medio hippie, ahora ya se ha vuelto una señorita doctora. Pero, y sí. Y lo que sí he notado es que en el 2000 éramos muy pocos los que nos dedicamos. Había 2 millones de internautas en España. Y entonces, pues bueno, yo me he dado cuenta que a medida que se ha ido evolucionando Internet y los abogados, cada vez ha habido más. Por ejemplo, de propiedad intelectual también éramos 4 gatos. De propiedad intelectual y que supieran algo de Internet no os quiero contar. Yo creo que éramos 3. Y al final
cuando ya va apareciendo más gente debajo de las piedras, supuestos especialistas en todo que tú no conocías, ¿no? Entonces, pues dices, pues mira, yo voy dejando cada vez más parcelas a la gente que se súper especializa y a mí lo que me interesa es lo nuevo, lo que está todavía por regular, porque es además lo que más me ha gustado. Yo vengo de filosofía del derecho y justamente lo que me ha gustado es lo que está todavía sin regular para pensar en qué sentido hay que regularlo, ¿no? Y entonces, pues, cada cosa que sale nueva, pues es lo que me apasiona y lo otro, pues ya lo voy dejando porque veo que se repiten muchas cosas, ya hay muchísima gente en cada uno de los temas y tú no aportas tampoco nada nuevo. Bueno, puedes aportar si mantienes la visión general del panorama digital del derecho y de los conceptos y de los principios generales, etcétera. Porque hay mucha gente que se súper especializa tanto que pierde la visión general y es una cosa que en el máster de acceso a la abogacía lo digo, oye, dedicaos a una cosa, pero, por ejemplo, si os dedicáis a protección de datos, ved todo el bloque del derecho a la intimidad, al honor, a la propia imagen, tanto en la Constitución como en la protección civil como en el Código Penal, porque hay vida más allá del Reglamento General de Protección de Datos. No, yo del reglamento y no me preguntes de nada más, porque los datos, incluso de la ley de secretos oficiales, donde también, y de transparencia y de tal, o sea, si tú te dedicas a los datos, pues tienes que dedicarte a todo el mundo de los datos, al ciclo de vida de los datos, ¿no? Pero como nos decías antes, Marta, una actitud, yo creo que no sabemos ser de otra forma, es decir, no es que nos lo propongamos. ¿Vale? Sí. Es decir, esto forma parte de lo que somos y entonces en la medida en que asumes lo que eres, pues yo recuerdo, o sea, mi epifanía, por decirlo de alguna forma, o sea, yo en un encierro universitario, porque éramos hippies, Borja, aunque a finales de los 90, sí iba con Chilao a la universidad y todo, o sea, esto es una cosa loquísima. Pues hubo un encierro en la universidad y no sé por qué, pues me cogí el libro de Lessig del Código y otras leyes del ciberespacio, finales de los 90, y me lo leí en una noche, o sea, no dormí. Entonces dije, yo siempre me habían gustado los ordenadores y dije, yo siempre sabía siempre tenía dentro de mí lo que quería, pero no lo supe hasta que dije, hostia, esto es el futuro y yo quiero estar en el futuro, yo quiero aprender del futuro, ¿no? Entonces, lo que hace 20 y tantos años estaba vigente, pues es que sigue estando vigente desde el punto de vista de los fundamentos. O sea, entonces, estamos haciendo prospectiva y viramos hacia adelante, pero nos seguimos apoyando en ideas y nociones que son tan viejas como Internet, es decir, de los años 70, que tienen un contexto determinado, porque la red tiene una forma de funcionar en base a unos principios y una filosofía, y todo eso está impregnado. Es decir, ¿por qué la red es distribuida? ¿Por qué para ir del punto A al punto B puedo elegir 20.000 caminos? Oiga, pues esto tiene un contexto y se toman unas decisiones técnicas que tienen un impacto filosófico en lo que se hace después, porque el software libre no es un concepto técnico. Esto los informáticos me lo discuten mucho. El software libre no es un concepto técnico, es un concepto jurídico. Es la aplicación de una licencia y de unas libertades o de unos derechos que el titular, el autor de esto, quiere dar. Entonces, no es un problema técnico el software libre, es un problema jurídico. Y cuando entiendes que toda la revolución de Internet, toda la revolución del software libre, toda la revolución de la informática, lo que es hoy, parte de una serie de principios y de una serie de concepciones filosóficas y morales, que dices, hostia, esto es interesante. Y esto lo tengo que aplicar para mi vida y en el futuro. Y tengo que entender esto. Entonces, a mí ahora, yo tengo la sensación, dice, porque antes éramos muy pocos, pero la sensación que tengo es que hacíamos más ruido, al menos en determinados aspectos. Quiero decir, creo que había más debate sobre la libertad, creo que había más debate sobre el fondo, creo que había más debate sobre los fundamentos y creo que era todo muy incluido en nuestro sector, todo muy pasar pantalla, o sea, slide, vamos, pasamos y no estamos continuamente preguntándonos dónde está llevando la decisión que se están tomando. O sea, a mí me hace mucha gracia, y esto es un tema súper polémico, no, es que un comunista no puede tener un iPhone. Pues a mí me resulta contradictorio. No es un problema de poder pagarlo o no poder pagarlo, es que no estáis entendiendo nada. Es un problema de qué hay detrás de cómo se construye un iPhone. ¿Qué hay detrás de qué decisiones de propiedad intelectual y de propiedad industrial tiene Apple respecto al iPhone? ¿Qué hay detrás de cómo Apple o iPhone trata a sus usuarios? ¿Vale? Y ahora está cambiando esa política. Pero todo eso son principios y son fundamentos y están ahí, están desde los años 80. O sea, es decir, esto, Richard Stallman, con todos los problemas que Richard Stallman, cuando hace la GPL, la hace en base a unos principios y una forma de entender el mundo y la vida. Y yo creo que, o al menos así lo pienso, creo que eso no percibo esa efervescencia que había hace unos años respecto a estas cuestiones, ¿no? Y eso creo que sí que se está diluyendo, o yo ya no estoy en los focos del debate, que también puede ser ella, puede ser un problema de mi sesgo, mi burbuja o mi situación. Pero ahí hay una interconexión entre
hablábamos ciencias y letras, los grandes avances de la informática tienen una conexión con principios humanistas que son innegables. Entonces, esto no es dos ámbitos separados, no. Oiga, yo tengo una concepción del mundo, soy capaz de ponerla en marcha, porque es lo que nos da la informática. La informática es lo que mata a Dios. O sea, Nietzsche, cuando habla de el mundo virtual, yo puedo hacer que un avatar vuele. No estoy sujeto a ninguna norma. En mi entorno, en mi desarrollo, en mi aplicación, yo puedo hacer casi cualquier cosa. No estoy limitado por nada. Y esto es súper interesante y súper potente. Y si vamos a ir a metaversos, oiga, es que podemos hacer de todo. Vale, de todo lo bueno, de todo lo malo. Tenemos que llevar esa capa humanista, filosófica a la tecnología y tenemos que entenderla desde el derecho para darle un sentido. Porque si no, haremos cosas que no tienen sentido. Y eso es lo preocupante. ¿Vale? No sé, me ha quedado un poco... En este sentido... bueno, llevamos casi una hora hablando y os había hecho una pregunta, con lo cual tenía aquí una lista de temas que estoy viendo que hablar con abogados no tiene nada que ver con hablar con otro tipo de perfiles. Está genial. Entonces, iba a comentar antes que en el libro se tocan muchos temas porque cada capítulo está especializado en una materia, ¿no? Y se habla de inteligencia artificial, Internet of Things, hay una parte de derechos fundamentales, se habla de protección del menor, propiedad intelectual, tenemos la parte de blockchain, criptomoneda, testamento digital, ahí se tocan un montón de temas, ¿no? Quería aprovechar que estabais vosotros aquí para hablar de cosas que están muy, ahora mismo muy en la actualidad, que se comentan, que se discuten, un poco en relación con esto que decías, ¿no, David? Que quizás no hay tanta efervescencia como había antes y cosas que probablemente hace unos años se hubieran discutido más o hubiera habido más ruido con ellas. Ahora, además, sumado por la situación que tenemos y demás, parece que pasan más desapercibidas. Entonces, en relación con el capítulo de Borja, que habla de censura, fake news, libertad de expresión, Borja me comentaba antes que le preocupa el reglamento que se está discutiendo en Europa con el tema de los contenidos perjudiciales y de que las plataformas cuenten con el beneplácito de los estados para decidir lo que es perjudicial y lo que no y que se pueda ejercer cierta censura, ¿no? Entonces, ¿cómo está de avanzado este reglamento? ¿Hay algún país que haya dicho que no le gusta este camino? Hemos heredado mucho de la cultura estadounidense en esto. ¿Se nos tutela demasiado? ¿Qué opináis de esto? Pues a ver, se presentó en diciembre la propuesta de DSA, que es el Reglamento de Servicios Digitales, que va a sustituir pues, la Directiva de Comercio Electrónico que se transpuso en España en el 2002 con la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, que es cuando conocí a Ofelia. O sea, que es cuando empezamos a trabajar estos temas y entonces quedó muy claro que, para nuestra tranquilidad, que el principio de cualquier red social pues era el de legalidad, ¿no? Donde solo estaban obligadas a retirar los contenidos ilegales o ilícitos, ¿no? Pero que no eran responsables, el principio de exoneración de responsabilidad de todos los contenidos que subieran los usuarios, ¿no? Y eso ha funcionado durante 20 años. También es verdad que han evolucionado pues las redes sociales, no porque antes no existieran, porque yo estoy en redes sociales desde el año 98, sino que han cambiado, ¿no? Y las primeras que han dejado de ser neutrales son ellas, porque han jugado con los algoritmos tanto de moderación de contenidos como de recomendación de contenidos. Y entonces ahora, con Trump también, en algún caso, pues se suscitó el tema de si podían hacer eso, si podían censurar contenidos que no fueran ilegales o si podían hacer la caja de resonancia, la recomendación de determinados contenidos, de tal forma que no se vieran todos los otros contenidos en la red, etcétera. Y entonces que había que hacer algo. Y entonces a mí eso es lo que más miedo me da, cuando un político dice hay que hacer algo, porque normalmente hace lo peor que se puede imaginar. Y entonces, de la Ley de Decencia de las Comunicaciones del año 96 en Estados Unidos, se introdujo una cosa que viene de la ética calvinista, ¿no? Que es el que, bueno, que se sienten como, lo llaman la doctrina del buen samaritano, pues habilitados para censurar contenidos y que nuestros castos ojos no se vean empañados, ¿no? Por la obscenidad y por tal. Y que aún así no les puedan exigir una responsabilidad de editor de contenidos, ¿no? Bueno, pues eso que no se había incorporado en Europa en el año 2000 con la Directiva de Comercio Electrónico, ahora en la propuesta de 2021, que seguramente saldrá el reglamento pues en el 2023 o el 25 porque tardamos mucho. Bueno, pues entonces a mí lo que me preocupa es que se está incorporando
el hecho de que en Europa las redes sociales puedan borrar o bloquear contenidos que, aun siendo legales, ellos consideren que pueden ser perjudiciales. Y digo, hombre, en la Constitución española se admite lo de la censura de contenidos perjudiciales para la infancia, porque pueden alterar su desarrollo, normal desarrollo psicológico y tal, pero que nos traten a los mayores de edad como si fuéramos menores o incapaces, pues es un poco raro, ¿no? Dice, oiga, usted deme herramientas, deme información, ya decidiré yo lo que quiero ver y lo que no quiero ver, pero ¿quién es usted para considerar ya no qué es legal o ilegal, que es complicado, sino qué es perjudicial? Y entonces usted va a determinar los contenidos que son perjudiciales, por ejemplo, para el discurso cívico, que es otro concepto jurídico indeterminado que está en el reglamento, ¿no? En la propuesta de reglamento. Y dice, ¿y qué narices es el discurso cívico? Lo que diga el gobierno. Es decir, que los que critican al gobierno están polarizando la sociedad y entonces eso va contra el discurso cívico. Bueno, pues estamos dejando muy fácilmente una alianza entre gobiernos y plataformas, que ya ocurrió con una ley en Alemania, para que un gobierno le diga a una plataforma, oye, me vas borrando ese contenido que para mí es discurso del odio. Y digo, pues para mí no. Pues yo te voy abriendo un expediente sancionador por unos cuantos millones. Pues entonces para mí sí. Y entonces, claro, y ya llega un momento que ni siquiera se lo va a tener que decir el gobierno a la plataforma, porque la mera existencia de una ley así será disuasoria. Y las plataformas, que además tampoco tienen ningún interés en los contenidos polémicos, dirán, no, es que esto mejor no lo pongo por si acaso. Con lo cual se irá limitando cada vez más la libertad de expresión, que es un derecho fundamental, a pues los contenidos políticamente correctos, los blancos, los que familiares, que es, por otro lado, lo que persiguen muchas plataformas, que lo que quieren es suprimir contenidos que pueden ser polémicos, no porque sean perjudiciales, porque estos son perjudiciales para ellos y para los anunciantes, que no quieren poner su publicidad al lado de contenidos polémicos. Entonces, este foro público que teníamos de libertad de expresión cada vez se va a ir restringiendo más. Y eso es una cosa que los ciudadanos no debemos permitir, porque yo veo aquí claramente una convergencia de intereses entre gobiernos con afán de controlar las redes sociales y las compañías que lo que quieren tener es contenidos muy blancos para que puedan vender su audiencia a muchos anunciantes. No sé si estaréis de acuerdo, mis compañeros. A ver, yo siempre culpo más a los ciudadanos. Al final es lo que la gente quiere. Si el político no hace nada, le demandan que haga algo. Entonces, al final, como el que demanda que se haga algo tampoco sabe lo que hay que hacer, pues al final ni el que lo demanda lo pide, ni el que tiene que hacerlo sabe lo que hace. O sea, aquí, por ejemplo, reformamos la ley de enjuiciamiento criminal, y este es un debate que prácticamente no se habla, en el que se ponen obligaciones de colaboración en el acceso a determinados dispositivos, bases de datos o sistemas informáticos. Son tan indeterminadas o genéricas que, hablando con un magistrado, me decía, ¿por qué no va a implicar esa ley que el que ponga un dispositivo descifrado en el mercado no tenga que tener una puerta trasera para que yo pueda descifrar o acceder a las comunicaciones? Porque la ley dice que tú tienes que colaborar en hacer esto. Entonces, oiga, yo no he visto ningún debate en España sobre las implicaciones de todo esto y la gente parece bien conforme. ¿Que estamos llegando a una sociedad en la que no se va a poder hacer el mal? Yo no estoy a favor del mal, pero al final vamos a una sociedad en la que estamos tan limitados. Oiga, como tú dices, no puedes subir un comentario negativo sobre el gobierno, no puedes hacer no sé qué, no puedes hacer no sé cuánto. No vamos a poder hacer el mal. Cuando nos pongan el GPS en el coche, que cuando pases de 120 se desactive el acelerador, pues ni tan siquiera vas a poder saltar de los límites de velocidad porque el coche te va a llevar. Es la sociedad que queremos, en la que yo no estoy diciendo que el que haga el mal no tenga consecuencias, es una cosa diferente. Pero cada vez vamos a tener menos opciones de hacer el mal, de poder hacer algo que esté mal. El libre albedrío es feliz yendo hacia eso. Yo no veo preocupación, alarma, más allá de cuatro, y lo que te decía del juzgado, más allá de cuatro inútiles que estamos aquí preocupándonos por ciertas cosas y luego ves a los demás y dices, pues si esto les da igual, si aquí el raro soy yo. No solo les da igual, sino que a mí lo que más me preocupa es que hay algunos que están a favor de la censura. Pero es que creo, yo insisto, lo repito muchas veces y soy muy pesado. Vamos a un fascismo digital perfecto en el que la gente está muy satisfecha y muy contenta. Y no, es que yo no quiero que aparezcan cosas malas en mi móvil. Y no se preocupa, como decía, de por qué eso puede suceder. ¿Por qué Internet era como era? Pues a nadie le importa. Desde los usuarios, desde la Asociación de Internautas, por ejemplo, y otras agrupaciones de usuarios de Internet, de redes sociales,
¿Todo esto preocupa? ¿Se tiene previsto o ya se ha hecho alguna iniciativa para indagar hasta dónde pretenden llevarlos? Si finalmente esto va a acabar así en el reglamento. Nosotros llevamos luchando contra lo que estaba comentando Borja desde los inicios de los inicios. O sea, ese puerto seguro que definía Borja, que era lo que dominaba la responsabilidad de los prestadores de servicios, casi la primera década del 2000, bueno, por ahí, sobre todo los primeros años, 2000, bueno, es que se aprobó la ley de la Sociedad de Información, Servicio de la Sociedad de Información, la LSSI, había ese puerto seguro con las directivas que venían de Europa. Ahora parece que se está retomando la necesidad de ese puerto seguro. Entonces, como ciudadanos y como usuarios, nos pasa un poco lo que está diciendo David. Efectivamente, estamos cómodos, no nos preocupa, al ciudadano le preocupa comer, y más después de lo que nos ha pasado. Le preocupa si no se puede conectar al colegio de sus hijos. Le preocupa si le obligan a estar en la administración electrónica y no tiene la capacidad para entender la plataforma. Yo no te digo para estar conectado, o sea, yo te digo para entender la puñetera plataforma. Yo esta semana me he peleado con 3 plataformas, o sea, yo me volvía loca perdida y hay una que todavía no lo he resuelto, hay 2 que ya lo conseguí resolver, pero es una pesadilla a veces, porque no tienes el navegador, no puede ser con este navegador, tiene que ser con este otro, y sí, estoy hablando del Exnet, y tiene que ser la versión de hace 3 años, porque la actual, pero si me he actualizado solo, pero es que la de hace 3 años tampoco me permite, o sea, volviéndome absolutamente loca cada vez que cambias de ordenador o lo que sea. Esto es lo que no se puede permitir. Exigirle al ciudadano que sea digital y luego no tener la capacidad de darle herramientas y no tener las cosas suficientemente bien hechas como para que lo básico lo pueda tener. Eso es lo único que le va a preocupar, si puede acceder. Si la responsabilidad es del prestador, si nos censuran, si no nos censuran, al ciudadano le importa 3 pepinos, lo que está diciendo David. Yo en eso estoy de acuerdo con él. Pero, ojo, no a la sociedad. No es que a la sociedad no le importe. Y ahí estaba un poco entre las 2 aguas, lo que decía Borja, lo que decía David, y yo me estaba viniendo a la mente todo el problema de la desinformación. Precisamente el cuarto poder, que es la libertad de información, que es el periodismo, los medios de comunicación social, y no estoy hablando de las redes sociales. Las redes sociales es una herramienta que utilizan los periodistas. Y creo que es el cuarto poder, que ha sido toda la santa vida el periodismo, es uno de los más implicados en esta batalla, por decirlo de alguna manera. Y a veces no saben muy bien por dónde se mueven, que eso a mí es lo que me sorprende y lo que quiero traer a la mesa. Digo, o sea, ellos, que tienen toda la capacidad del mundo para luchar por la libertad de información, eso viene arrastrando a la libertad de opinión, que es otra cosa diferente, pero tendemos a mezclarla. Y ahí ya entramos los que, de alguna manera, con una visión práctica de la tecnología, una visión jurídica por formación, además formamos parte de asociaciones implicadas en la lucha por los derechos. Bueno, pues como sociedad no podemos dormirnos. Y yo me niego a pensar que por el hecho de que los ciudadanos estén acomodados pensando en qué voy a comer mañana, que lo entiendo y no lo juzgo, lo comprendo, qué es lo que les preocupa, su trabajo, sus series, sus ERTES, sus hijos en el colegio, qué es lo que van a tener el día de mañana, yo lo entiendo. Pero yo me niego a acomodarme en la situación de yo soy abogada, yo tengo mi sueldo, yo tengo mi trabajo y me voy a quedar aquí porque ¿para qué me estoy esforzando? Es verdad que esa desazón llega, porque cuando te has pegado contra los juzgados cientos de veces cabezazos y cabezazos, el síndrome del abogado quemado existe. Y el síndrome del jurista comprometido con este mundo nuevo, nuevo porque estamos ahora todos implicados. No era nuevo hace 20 años, o sea, quiero decir, es nuevo porque la pandemia nos ha lanzado, pero a lo loco, a la tecnología. Y quiero creer que seguiremos implicados porque nos apasiona y vamos a seguir luchando para que las cosas salgan bien. Que nos saldrán algunas cosas bien, estamos con la Carta de Derechos Digitales. Borja lo sabe porque estamos ahí implicados, que va a llover a gusto de todos. Somos 17, 18 expertos. ¿Tú te crees que eso es fácil de conciliar? Hemos hecho lo que nos han pedido, hemos dado nuestra opinión y harán lo que les dé la gana, porque esto es un documento del gobierno. Y así, esto lo hemos hablado Borja y yo hace poquito, porque había cosas con las que no estaba de acuerdo, él igual, y uno de estos puntos en los que no estábamos de acuerdo precisamente es lo que estamos comentando ahora. Pero esto es un trabajo que tiene que hacer el gobierno. El gobierno, artículo 9.3 Constitución, tiene la obligación de promover las perfectas condiciones para que se desarrolle la economía y la sociedad. Y artículo 18.4, la ley limitará el mal uso de la informática. Los debates parlamentarios del año 76, 77, sobre cómo iba a ir eso metido en la Constitución española, son la leche. O sea, no son amplios, no son ahí horas y horas como podríamos estar los abogados hablando. Pero el hecho de que en el 77 se mencione esta situación, es apasionante leerlo y decir, jolín, si ellos lo hacían, ¿cómo no vamos a rendir ahora? Pues yo en la medida de mis posibilidades y de mis mecanismos, que soy yo mismo, conmigo misma, cada día estudiando, cada día aprendiendo e intentando hacer lo que puedo en la medida que tengo un poquito de altavoz, pues voy a seguir pidiendo que por favor se respeten los derechos de los ciudadanos.
Porque al final todo esto de lo que estamos hablando es para eso, para que la inteligencia artificial sea humana, para que los responsables de los servicios de la sociedad de información tengan responsabilidad, pero que no venga papá Estado a decirnos lo que podemos ver. Todo esto es lo que tenemos que seguir exigiendo. ¿Saldrá bien? A veces sí, a veces no. Tortazos nos hemos llevado a punta pala en 20 años. Y lo que nos queda, lo que te rondaré, Morena, que dice la canción. Pero no nos rendimos. No, pero la cuestión al final es que la gente tiene que entender que si tú vas por una calle y te paran, tú te rebelas. Tiene que entender que estar en Internet es como ir por la calle. O sea, ya forma parte de tus necesidades para tener información y tener un desarrollo pleno como ser humano. Entonces, lo que todavía a uno le cuesta entender, y a mí lo que más me preocupa, insisto, es la gente joven, es que no entiende que esto es como ir por la calle. Entonces, tienes que luchar por la misma libertad para ir por la calle que para ir por Internet. Tú por la calle no vas rompiendo escaparates, pues por Internet no vas haciendo el mal. Pero tienes que tener las condiciones para que, oiga, yo quiero ir por la calle y usted no me diga por dónde tengo que ir. Entonces, ahí es complicado. Ya digo, sí, hay que pelear, pero también uno tiene que ver que lo que hace, al menos se mira con respeto. Porque a veces haces cosas que te estás preocupando por los demás y vosotros lo sabéis perfectamente, porque, bueno, pues habéis trabajado en cosas más de primera mano y vamos, el tema de la ley electoral y este tipo de cosas que os han puesto en una posición de exposición pública respecto de determinadas cosas, que no siempre habréis tenido una respuesta lo grata que merecíais, estoy seguro. O sea, estoy seguro. Bueno, pues son las 8. Entonces, el directo de hoy lo vamos a dejar aquí. David, quería hablar contigo de criptomoneda, blockchain, regulación de fraude fiscal, NFTs y demás. Entonces, si te apetece, un día que tengas tiempo, te invito y hablamos de eso directamente, que es de lo que va tu capítulo del libro, y ahora es un tema muy interesante, tú eres muy experto, entonces, si no te importa, para otra ocasión. Sí, siempre que no se me diga experto, yo estoy especializado. A mí es que esto del especialista y el experto... Sí, a mí me pasa igual, perdón por usar la palabra. Mucho por detrás. Yo veo mucha gente joven que pone, recién salida de la facultad, especialista en... Digo, joder, pues ¿con quién ha empatado si ha escrito un artículo en una web y cómo va a ser especialista? Estará especializado. Entonces, yo estoy especializado en un... Pero vamos, sí, a tu disposición cuando lo necesites, pues, para explicar un poco... Entonces, porque es un el tema problema es que los extenso. abogados nos enrolamos y hablamos demasiado y no hemos hablado del libro, pero podemos hablar. Yo venía aquí a hablar de mi libro y... Por cierto, recuerdo a todos que nos están viendo o que nos vean estos días que desde hoy y durante una semana en la página web de la editorial Rama tendrán un 15% de descuento en la compra del libro. O sea, que aquellos que no lo tengan todavía, que aprovechen esta semana que por este evento tienen un 15% de descuento. Y mil gracias a los tres y al resto de autores del libro que no han estado hoy aquí con nosotros por dejarnos guiar. Sé que todo lo que tiene que ver con escribir un libro es mucho trabajo y roba tiempo a otros proyectos, tanto profesionales como personales, así que muchas gracias por dejarnos guiar. Gracias por estar hoy aquí con nosotros. Y lo dicho, David, hablaremos en el futuro para tener una charla similar, pero toda de criptomoneda, NFT y demás, a ver si nos puedes arrojar un poco de luz, porque además yo creo que es algo en lo que va a venir mucha regulación en el corto plazo. Y muchas gracias. Cuidaos mucho. Pues nada, muchas gracias y cuando quieras. Cuidaos mucho. No he visto preguntas por el chat, o sea que entiendo que la conversación ya os ha resuelto un montón de dudas. De todas maneras, tanto Ofelia como Borja, como David, como yo somos muy activos en redes sociales, o sea que sabéis que siempre que queráis debatir, discutir, profundizar en lo que sea, nos tenéis por ahí disponibles. Cuidaos mucho los tres, muchas gracias. Y a los demás lo mismo, cuidaos mucho y nos vemos en las próximas semanas en las siguientes charlas con autores. Buenas tardes. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias. Chao, chao, chao.